Buenas, ¿qué más? ¿Cómo están? Voy a comentar unas cosas muy relacionadas con los últimos videos que he hecho a manera de conclusión, como para poder ya pasar este tema y seguir en otros temas. Lo que voy a hacer es comentar dos obras de arte que tienen una relación con el ritual. Mi idea es aquí comparar el arte con el ritual, si es que hay una semejanza, una diferencia y demás. Voy a intentar sugerir que el arte actualmente está ocupando ese espacio que ha dejado estos rituales, porque bueno, estamos en momentos muy secularizados, muy escépticos, muy mundanistas y demás. Creo que este ejercicio lo puedo hacer con varios rituales de la historia de la humanidad, de algunas religiones o cosmovisiones, pero en este caso solo voy a tomar un ritual como ejemplo, como referencia, y es un ritual del cual yo ya he hablado bastante, que es el de la Eucaristía, que me parece bastante interesante, siendo el rito católico por excelencia. Y las semejanzas que este rito podría tener con una obra de arte es que hay un objeto corriente que de cierta forma se levanta ontológicamente sobre otros objetos corrientes. Un ejemplo es el urinario de Duchamp, que se distingue completamente con cualquier otro urinario, llegando a costar mucha plata. Me imagino que debe ser carísimo ese urinario, y se diferencia, se destaca, se hace casi que único. En el caso de la Eucaristía, un pan se hace completamente y ontológicamente, supuestamente, se hace totalmente distinto a cualquier otro pan. Para el católico, este pan ya consagrado sería quizás de las cosas más importantes que están en el mundo. Es lo que Mircea Eliade llamaría una hierofanía, que es una manifestación extramundana, una manifestación de lo sagrado. Y esto lo voy a explicar más adelante. Pero vamos a hacerlo por medio de dos ejemplos. Los dos ejemplos que creo que ya mencioné, dos obras de arte. Una de ellas es de un artista llamado Michel Craig Martin. La obra se llama A Oak Tree. No creo que lo haya pronunciado bien, pero bueno, traduce un roble. La obra se llama Un roble, y es simplemente un vaso de agua con un texto cercano. Un texto escrito a modo de diálogo entre P y R, ¿cierto? Pregunta y respuesta, probablemente sea esas letras lo que quieran representar. Bueno, dentro del diálogo nos dice este artista: lo que he hecho ha sido transformar un vaso de agua en un roble adulto sin alterar las características del vaso de agua, o sea, el color, aspecto, peso, tamaño, etc. Aquí claramente nos está evocando lo que en términos aristotélicos conocemos como la transustanciación, que es cambiar una sustancia por otra, conservando los accidentes incluso. Bueno, necesariamente no hay que conservarlos, pero en el caso de la Eucaristía, que es lo que aquí se está evocando, sí que se conserva, que sería lo mencionado como el color, aspecto, peso, etcétera, etcétera. Serían esas características que lo hacen visible, mejor dicho. Por eso no hay forma de conocer esa sustancia que supuestamente ha cambiado. Explicándolo mejor, pero sin tener que ondear tanto en esto, el accidente es un ser que es en otro, como por ejemplo la calvicie en Sócrates. La calvicie existe en Sócrates, mientras que Sócrates sería la sustancia. Sócrates es de por sí, no necesita pues estar en otro. Bueno, dentro del texto nos sigue comentando Craig Martin: no es un símbolo, he transformado la sustancia física del vaso de agua en la de un roble. No he transformado su aspecto, pero no es un vaso de agua, es un roble. Por eso no había forma de probar este presunto cambio, porque aparentemente lo que vemos es un vaso de agua. Esto pues semejante a lo que ocurre en la Eucaristía ya mencionada. Un Santo Tomás nos dice al respecto, por ejemplo: luego también toda la sustancia del cuerpo de Cristo y de la sangre se contienen en este sacramento después de la consagración, de la misma manera que antes de la consagración se contenía a la sustancia del pan y del vino. Se pregunta en el texto de Craig Martin: ¿no será que simplemente has decidido afirmar que este vaso de agua es un roble? Esto pues sería como lo que uno realmente piensa, ¿no? Responde: por supuesto que no, ya no es un vaso de agua, he cambiado su esencia. Si dijéramos que es un vaso de agua, no estaríamos siendo rigurosos.
Se le puede poner el nombre que se quiera, pero eso no altera el hecho de que es un roble. Bueno, aquí él continúa con este juego, un juego pues divertido y todo, pero no se sale pues del personaje. Él está aquí diciéndonos que ha hecho una transustanciación y permanece pues con esa idea. Continúa preguntando: ¿ha sido difícil efectuar la transfiguración? No me ha superado ningún esfuerzo, pero me ha llevado años de trabajo darme cuenta de que tenía la capacidad de hacerlo. Y supuestamente esta transformación se da, nos dice él, al momento de llenar el vaso con agua. Y yo creo que además aquí podemos notar la gran diferencia que hay con el ritual eucarístico, porque él nos está planteando esta presunta transustanciación, nos la está planteando como una obra de él, o sea, como una obra humana, mientras que en la Eucaristía lo que hay es una obra de Dios. Y en el texto de Craig, en el diálogo, quien pregunta le dice que si acaso no ha obrado él un milagro. Él dice que le halaga que piense eso. La gran diferencia con un milagro y digamos una obra mágica es que el milagro sería producto de un Dios, ¿no? El santo que hace milagros lo haría como un medio del verdadero obrador de los milagros, que es Dios. El mismo Craig nos dice que esto sucede por intención de él, o sea, él es el que produce y efectúa este cambio, esta transustanciación. Y como había comentado, yo siento que él incluso es consciente del discurso que tiene la Iglesia Católica para explicar por medio pues de un sistema tomista aristotélico, para explicar esto que ocurre en la Eucaristía. También creo yo, y creo que se nota, que él intenta de alguna forma parodiar o quizás personificar lo que sería el sacerdote. Esta vez él no cambiando el pan por el cuerpo de Cristo, sino cambiando un vaso de agua por un roble. Pero la diferencia ya la comenté: el sacerdote, al igual que el santo, no estaría efectuando el cambio, sino que le pide a alguien que efectúe el cambio por él. Y ese alguien pues sí que tiene la capacidad de hacer la transustanciación. Porque si somos rigurosos con este mismo sistema tomista aristotélico, el hombre no opera en esto que llamamos las causas primeras. Al construir algo, lo único que hacemos es alterar los accidentes de ese algo. Por ejemplo, un bloque de mármol cuadrado, lo que estoy haciendo es simplemente darle forma, devastándolo. Y si bien algo que aparentemente aparezca una persona, un personaje, una representación, eso sigue siendo mármol. La sustancia mármol no la puedo cambiar. O si bien por medio de una técnica química logro separar ciertos elementos del mármol y no sé qué y no sé cuántos, y logro crear, entre comillas, logro que aparezca un nuevo elemento, una nueva materialidad, esos elementos sustanciales básicos primeros, desde que existen de un cierto modo, y el ser humano simplemente no los puede cambiar, porque eso estaría en lo que en el tomismo llamaríamos el orden del ser, el orden de las primeras causas. Y nosotros, como entidades ya causadas, ya actualizadas, estamos actualizados de un cierto modo, de una cierta forma, con una cierta naturaleza, y obramos es en virtud de esa naturaleza. Santo Tomás al respecto nos dice: la determinación de una cosa cualquiera en su ser actual es por la forma. Por consiguiente, ningún agente natural o creado tiene un poder superior al de cambiar una forma. Por eso, las conversiones que tienen lugar siguiendo el proceso de la naturaleza son formales. Pero Dios es acto infinito, como se ha demostrado en la primera parte. Luego, su acción abarca todos los niveles del ser. Y esta idea la vamos a retomar más adelante, que yo creo que es casi que la más importante de todo este video. La idea del artista creador, del hombre que crea, el ser humano como creador. Siguiendo con el texto de Craig Martin, hay una parte que me parece que quizás sea la que mejor revela la intención de este artista. Dice: pero el roble solo existe en la imaginación. No, el roble auténtico está presente físicamente, pero con forma de vaso de agua. Como el vaso de agua era un vaso de agua concreto, el roble es un roble concreto. Concebir la categoría roble o representar un roble concreto es no entender y experimentar lo que parece ser un vaso de agua como un roble. Como es imperceptible, también es inconcebible.
La intención yo creo que está en esto, en experimentar un aparente vaso de agua como si fuera otra cosa. Yo creo que ese es el ejercicio que nos quiere llevar a hacer Craig Martin, casi que ponernos los ojos de la fe, los ojos que podría tener un católico al momento de presenciar la Eucaristía. Un Santo Tomás nos diría que solo por medio de un intelecto beatífico podríamos observar el cuerpo de Cristo en el pan, porque los sentidos solo perciben los accidentes, mientras que el intelecto sí percibe las formas, pero tras haber ya abstraído dichas formas, cosa que no podemos hacer porque necesitamos de los sentidos. Por tal motivo, si el intelecto no es beatífico, solo podríamos verlo con los ojos de la fe. Dice él: propiamente hablando, el cuerpo de Cristo en su presencia sacramental no es perceptible ni por los sentidos ni por la imaginación, sino solamente por la inteligencia, llamada ojo espiritual. Habíamos comentado en videos pasados que los actos de habla de cierta forma crean hechos institucionales. Seguíamos a el segundo Wittgenstein, también a este filósofo John Austin, que tiene de hecho un libro llamado Cómo hacer cosas con palabras, cómo hacer, cómo crear, ¿cierto? Aquí ya está como la idea de creación también un poco sugerida. Pero profundizamos mucho más en el filósofo John Searle, quien decía que todos los hechos institucionales son precedidos por un acto de habla que tiene la forma de la declaración. Una declaración podría ser: esto es arte, este urinario es arte. Esa declaración puede ser implícita, puede ser producto más bien de un juego de lenguaje, pero se entiende implícitamente. Otra declaración podría ser la que nos estaba proponiendo Craig: este vaso de agua tiene la sustancia de un roble. Pero otra declaración podría ser: este vino es la sangre de Cristo, este pan es la carne de Cristo. Si de pronto no han visto los videos pasados, en resumidas cuentas, una declaración es lo que precede todo hecho institucional, según este filósofo John Searle. Porque la declaración lo que hace es representar una realidad como existiendo. Diferente sería decir, por ejemplo, que este micrófono es negro, porque ahí lo que estoy intentando es hacer que coincida mi palabra con el mundo. El mundo ya es como es, mi palabra no lo cambia. Intento simplemente dar cuenta del mundo por medio de mi palabra. En una declaración, al decir por ejemplo, este micrófono es mío, estoy añadiéndole algo que ontológicamente, que digamos brutamente no está en el micrófono. El micrófono no tiene, digamos, una relación de propiedad conmigo, o mejor dicho, yo no soy propietario del micrófono ontológicamente. Eso es, solo lo soy institucionalmente. Le he conferido por medio de una declaración una cualidad al micrófono, como si existiese el micrófono con dicha cualidad. Y regresando al caso de los rituales, específicamente el caso de la Eucaristía, pero yo creo que se repite en todos los rituales. Lo que yo creo y lo que voy a intentar defender es que no hay una declaración propiamente como ya la hemos definido en este tipo de rituales. Primero que todo, los actos de habla que hace el sacerdote al comenzar con esta transustanciación. El primero es un acto de habla directivo, porque el sacerdote está diciendo: santifícanos, Señor, las ofrendas que tal y tal y cual. O también puede decir: te pedimos que santifiques estos dones y no sé qué, no sé cuántos. O sea, estos tipos de acto de habla lo que intenta no es acomodar la palabra al mundo, sino acomodar el mundo, o más bien una otredad, una voluntad ajena a la del sacerdote, adecuarla a la petición. Además es un acto de habla completamente ilocucionario, porque en el mismo enunciado se está diciendo lo que se está haciendo, que es pedir. No hay una declaración ahí, lo que hay es una petición, por lo menos en este primer paso. Ya después el sacerdote lo que hace es narrar. Podríamos decir que está intentando dar cuenta de algo que presuntamente fue un hecho, que es este momento histórico en el cual Jesús está en la mesa con sus discípulos, toma el vino y comienza a decir: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna. Cuando el sacerdote cita esto, lo hace precisamente como una cita,
porque eso es una afirmación que supuestamente se dijo en un momento histórico que se intenta no solo rememorar, sino entendiendo pues que este personaje quien la dice es atemporal, sino que se intenta volver a recrear. Si este personaje es capaz de transustancializar el pan por su cuerpo, entonces lo que estaría haciendo no es una declaración, sino más bien un acto de habla compromisorio. Se estaría comprometiendo a efectuar este cambio. En la declaración habíamos visto que se necesitaba una aceptación para que estas realidades institucionales permanezcan en el ser, para que puedan seguir existiendo realidades o hechos institucionales como por ejemplo este urinario es arte, mientras que en este caso lo que hay y lo que se requiere más bien es una confianza de que los participantes de dicho ritual se comprometan de verdad a efectuar lo que se han comprometido a hacer, o mejor dicho, que cumplan sus promesas. Y a participantes me refiero también a estas entidades personales no humanas, que presuntamente están en el ritual. Y en el caso de la Eucaristía se trata además de una entidad creadora, que si cumple además con esa palabra dada, podría esta entidad transustancializar sin ningún problema el pan por su cuerpo. Y me parece también interesante pensar la misma creación como si fuese un acto de habla, o el papel que cumple la palabra, o el verbo, o el logos dentro de la misma teología o el mismo acto de crear. Como decía el Evangelio de Juan, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y esta recreación de un hecho, presuntamente un hecho histórico, yo diría un mito no entendido de forma negativa, de un relato, esta recreación la vemos incluso en otros rituales. Por ejemplo, hay un ritual del norte de Europa, un ritual que se llama Blood, en donde también hay una comunión entre hombres y dioses, y además también se consagran alimentos y bebidas. Y aquí los hombres le piden a los dioses que efectúen esta consagración. No son ellos los que directamente consagran los alimentos y las bebidas, sino que son los dioses que tienen estas capacidades sobrenaturales. Y el ritual en sí mismo está rememorando, está recreando un acto de creación, casi que como para darle nuevamente vida o darle nuevamente ser al mundo, para renovar el mundo. Dice una página Satru que explica este ritual. Blood es sacrificio, es en sí el sacrificio de Odín al gigante Ymir, en el cual utilizó su cuerpo para crear cada una de las cosas que existe en el mundo. Por lo tanto, es un acto de creación y de vida, y de creación de la existencia. Es, a su vez, un acto de recreación y vivencia de toda la existencia y del orden natural. Y esto muy acorde a lo que dice Mircea Eliade en Mito y Realidad. Él dice, pues se trata de asumir la creación del mundo que se ha escogido para habitar. Es preciso, pues, imitar la obra de los dioses, la cosmogonía. No es esto siempre fácil, pues existen también cosmogonías trágicas, sangrientas, imitador de actos divinos, el hombre debe reiterarlos. Y cita incluso aquí dos textos sagrados de Oriente, donde dicen, debemos hacer lo que los dioses hicieron al principio. También dice, si lo hicieron los dioses, así lo hacen los hombres. Mircea Eliade dice, la función magistral del mito es, pues, la de fijar los modelos ejemplares de todos los ritos y de todas las actividades humanas significativas. Y aquí mito no lo estamos usando como algo despectivo, como sinónimo de falso. Dice también, consiste siempre en el relato de una creación. Se cuenta cómo se efectuó algo, cómo comenzó a ser. He aquí la razón que hace al mito solidario con la ontología. No habla sino de realidades, de lo que sucedió realmente, de lo que se ha manifestado plenamente. Los mitos son el relato de esta irrupción de lo sagrado. Lo sagrado lo entiende Eliade como una saturación de ser, como esa realidad absoluta, una potencia activa, un fundamento ontológico, un punto fijo, una especie de brújula que nos guía.
Para los primitivos, como para el hombre de todas las sociedades premodernas, lo sagrado equivale a la potencia y en definitiva a la realidad por excelencia. Lo sagrado está saturado de ser. Y esta saturación de ser, por ejemplo en la Eucaristía, se encuentra en esta promesa de vida eterna o de esta nueva alianza y demás. Yo pienso que si entendemos el mito como esta brújula o este mapa con el que nos guiamos, con el que nos movemos en el mundo, la modernidad, a pesar de que se diga muy ilustrada, muy racional y todo esto, creo que la modernidad conserva aún muchos mitos o ha creado incluso nuevos mitos como el mito del artista creador. Curiosamente es un mito relativamente moderno, que quizás tenga su origen, su primera semilla en el Renacimiento, posteriormente pasa por el Romanticismo y actualmente filósofos incluso como Deleuze, si no estoy mal, Deleuze entiende el hacer arte como una creación de perceptos y afectos y la filosofía también como una creación de conceptos y demás. Está operando en él la idea de creación, pero creación implica pasar de la nada al ser. Ante esto se pelea el materialismo, del materialismo por ejemplo de Gustavo Bueno. Tiene una conferencia en YouTube por si quieren buscarlo, un pequeño video en donde se opone completamente a esta idea del artista como creador. Pero no es necesario ni siquiera atender al materialismo para ver que incluso en pensadores como el ya citado Santo Tomás no sostienen pues que el artista sea una especie de creador. Y esto nos lo recuerda Umberto Eco en el libro de El arte y la belleza en la estética medieval. Lo que más o menos quiere decir es que la causa material con la que opera el artista ya existe, él no la crea. El artista requiere de esa causa material para funcionar, pero no está creando nada. Ahora bien, la causa formal, o sea, las ideas o los ejemplos que utiliza, el artista los abstrae de la misma naturaleza. Por eso se decía antiguamente que el arte era tecné mimétique, imitaba los principios productivos de la naturaleza. Si nos acordamos de Plotino, que yo creo que Plotino aquí lo comenta también muy bien, en la naturaleza están las razones, pero esas razones son como esas ideas ejemplares caídas o encarnadas en los mismos entes del mundo, de la naturaleza. Pero esas ideas ejemplares no son creadas por el artista, ya están en otro lugar, en el mundo de las ideas de Platón, por ejemplo, en lo que Plotino era el nous, en lo que San Agustín era el logos, que se identifica además con la segunda persona de la Trinidad. Podríamos decir que la imaginación podría acomodar ciertas partes, no sé, por ejemplo, mezclar un rinoceronte con un caballo y crear así el unicornio, y por tanto esa mezcla es un acto de creación. Y yo creo que por aquí es que ya la modernidad, con ideas ontológicas, ideas metafísicas como la de Francisco Suárez, que la toma de Duns Scoto, cuando entiende el ser como aquello que es posible para existir, yo creo que aquí ya está un poco el suelo abonado para lo que más adelante sería esta idea de el ser humano como creador, porque ahora podríamos nosotros proponer conceptos, proponer ideas, proponer formas que en la naturaleza no existen, como la forma de un unicornio, que por su posibilidad de existir ya es, porque el ser es lo que es apto para existir, y es apto porque no es lógicamente imposible. Un unicornio podría existir porque un caballo con un cuerno no parece ser contradictorio, a diferencia de un círculo cuadrado. Eso sí que es algo que no es apto para existir, por lo tanto no es. O sea, primero se es y después se existe, pero es gracias a su aptitud para existir. Tampoco voy a ondear mucho en esto. El punto es que esto es muy propio de la inversión teológica que llama Gustavo Bueno, y además con esta actitud que el hombre tiene frente a lo sagrado, porque antes, como decía Mircea Eliade, el hombre estaba en busca de estos signos misteriosos, estaba en busca de estas manifestaciones ontológicas, estas manifestaciones del exceso de ser, pero aquí en la modernidad casi que se da cuenta que en él está el fundamento de la creación, por así decirlo. En él está operando la creación. Ya el hombre no necesita concordar con ningún dios, ya no necesita hacer ninguna comunión con ningún dios para poder crear una realidad institucional, sino que el hombre ya a voluntad la puede hacer. Incluso esto nos lo decía John Searle. John Searle decía:
No se puede tener hechos institucionales sin lenguaje, y una vez que se tiene un lenguaje compartido, se pueden crear hechos institucionales a voluntad. Se pueden crear, ¿cierto? Hechos institucionales a voluntad. Ya es la voluntad del hombre la que aparece como creadora. Ya el único problema que tendría es lograr que las otras personas con capacidad de lenguaje, con capacidad de razón, acepten y consientan a sus creaciones que fueron hechas mediante un acto de habla, que tienen la forma de una declaración, una representación hecha como existiendo. Vamos a continuar ya a comentar otra obra que también evoca este ritual eucarístico, y me refiero a la obra de un artista llamado Michel Horniak, una obra llamada Misa por un cuerpo. Este artista antes era seminarista, esto es interesante, y la obra consiste en que él, disfrazado de sacerdote, da una misa en latín y después, en vez de pan, da una salchicha, un embutido, un chorizo, yo no sé, da un embutido hecho con su sangre, y después da la receta de dicho embutido para que se replique. La idea pues aquí, según él, es liberar el cuerpo de esas ataduras propio de lo social, y además socializarlo de una forma diferente. Ya no es por medio de esta abstracción, de esta ley moral que se presenta como una moralina, como una abstracción, como una ideología, como una idea externa, una idea que no está en la materialidad como tal, sino que es presentar el cuerpo casi que como lo que es, una pura materia, y además socializarlo por medio de esa comunión con otras materias, o sea, por la misma acción de digerir. Y además él invita a que se replique este mismo ritual porque entrega la receta de dicha salchicha, dicho embutido. Este ritual se ha convertido en algo súper telúrico. Por un lado está la idea de esta comunión universal, de este amor universal casi que desinteresado, porque ahora ya no te estoy pidiendo que te acomodes a una idea externa, sino que te estoy aceptando tal cual eres. En la cuestión de este artista hay algo turbio en sus escritos, que por desgracia solo pude tener acceso a pocos de sus escritos, y además en francés, así que los he traducido por medio del traductor de Google. Él nos cuenta en sus escritos que tiene tendencias, tenía tendencias sexuales quizás no muy bien vistas actualmente, y no me refiero pues a la homosexualidad o algo así, sino a algo bastante más turbio a mi parecer. Pero por lo menos, según lo que alcancé a leer, no fueron tendencias correspondidas. Dice cosas también bastante interesantes porque él también era profesor de estética y creo que estudió filosofía. Dice, por ejemplo: el pintor creó su propio universo negando la naturaleza, al oponerse a ella. Me parecía que el arte podía definirse como un cuestionamiento de lo que es. Su origen fue la negación, pero tendió hacia la creación del mundo humano, donde todo significado vendría del hombre. Y aquí nos encontramos nuevamente con lo que estábamos comentando previamente, el sentido dado por la voluntad del hombre, por la voluntad propia. Y además también nos muestra un conflicto, el conflicto de el hombre y el mundo, del artista versus el mundo, de lo singular versus lo general, del hombre particular singular contra estos modelos sociales. Y el arte de cierta forma logra conciliar eso, o más bien logra solucionar el problema. Dice también: no había belleza natural que replicar, ni hermoso ideal al que apuntar. Había simplemente el artista y el mundo, y la obra de arte fue el resultado de su confrontación, la introducción de un sentido en el mundo que en sí mismo era privado. Como que el arte llega a dotar de sentido las cosas del mundo. Insisto que este texto lo tengo en francés y me ha costado pues bastante entenderlo mediante la traducción que hizo el Google Translate, pero como lo entiendo yo, hay una primera tesis, podríamos decir. Esa tesis es la naturaleza, y esa naturaleza la está entendiendo él como su tendencia, esa tendencia que no puede cambiar. Dice: pensé que el sentido de nuestros actos no encontró su origen en una naturaleza humana, sino en la voluntad del hombre. Por tal motivo, el primer paso que hace tras comenzar
con esta naturaleza es negarla. La negación, intenta negar la naturaleza, dándose cuenta que es imposible, no puede cambiar esa tendencia, no puede negar esa naturaleza, la naturaleza se impone. Por eso el arte lo presentaba aquí como esa confrontación entre él y el mundo, entre él y la naturaleza, entre el artista y el mundo. Entonces el arte aparece como la síntesis. Con el arte le podía dar un sentido, un significado. Dice: por supuesto, no pude cambiar mi tendencia y no ser un P. Había un hecho, ya que era de ella y sobre él, que me había dado cuenta de mí mismo, pero podría darle un significado humano, podría construir un futuro posible para mí, me parecía ser un hombre y un P. Obviamente no voy a decir la palabra para no tener problemas. Dice también: el arte se me apareció como medio de salvación, como salvación misma, la única posible. Dice también: el arte me introdujo a nuestra libertad. Era necesario negarle al mundo un significado intrínseco. El artista solo tradujo, no manifestó el significado oculto de las cosas. Él lo creó. Insisto pues que según el texto, según el pedazo del texto que leí, que no era el texto completo, él aclara que nunca correspondió a esta tendencia. Igual se sentía amoral, y esto es muy curioso, ya se sentía tanto enfermo como amoral. Amoral simplemente por tener la tendencia. Yo podría estar de acuerdo con este artista en la cuestión de que el arte de alguna forma podría funcionar como un perfeccionamiento de la naturaleza, entendiendo que arte guarda una relación interesante con la palabra virtud, una génesis semántica de la palabra arete, de la palabra arte con arete. Arete en griego es virtud, y la virtud sería un perfeccionamiento de la voluntad por medio pues de perfeccionar el hábito, por medio pues de crear buenos hábitos. En lo que sí que no estoy muy de acuerdo con él es en el ataque que hace a la moral, y entiendo más o menos de dónde proviene ese ataque. Yo sobre esto me gustaría tratarlo en un video con mayor profundidad. El punto es que para mí esta moral tiene que ser hija de estos modelos, de los modelos que habíamos hablado con Mircea Eliade, propio pues de los mitos, que hasta cierto punto lo que nos otorgan, lo que nos dan, lo que nos brindan es precisamente un suelo firme, una guía, un punto de referencia. Eliminar eso es, bueno, si voy a perfeccionar a la naturaleza, lo hago, ¿qué camino tomo yo para perfeccionar esta naturaleza? ¿Hacia dónde me dirijo si carezco de mapa, si carezco de brújula? Horniak también en sus textos hace mucho énfasis en este Dios cristiano que se hace carne, que de alguna manera se somete a estas tendencias propias de la carne, se hace hombre, se hace ser humano. Y esta perspectiva me parece que nos arroja luces sobre la forma en la que el artista está viendo este acto de comunión, de este ritual o esta parodia de la Eucaristía, en donde lo que hace es entregar su propia carne, porque ya se trata de una comunión humana, se trata de una comunión en la carne, se trata de una aceptación de la otredad, muy de la ideología progresista que busca en gran parte reconocer al otro, a ese otro que sufre o ese otro que es diferente. Es la humanidad intentando religarse consigo misma, ya no religándose con ese referente suprahumano o ese referente sobrenatural. Pero esto no ocurre en el cristianismo, porque no solo Cristo se hace carne supuestamente, sino que también se hace modelo, porque invita a que lo imitemos, invita a que lo sigamos. Se hace ese modelo de hombre, ese modelo de ser humano. Él es el mismo criterio de perfeccionamiento, según, claro, pues la religión cristiana. O sea que cuando yo pienso en la virtud, y la virtud como un perfeccionamiento, el modelo ya está claro si estoy, digamos, parado en una plataforma teológico-cristiana. Pero actualmente el arte, que tiene una génesis parecida, cercana a lo que es la virtud, de esto hablaré después en otro video, el arte no se entiende como esto necesariamente, es casi que como una manifestación de la libertad, de esa voluntad libre. Y esa voluntad libre es libre incluso de estas reglas, incluso de estos modelos, incluso de estas leyes morales éticas. Y esto mismo nos lo estaba diciendo Horniak. Él decía que no había belleza natural que replicar, ni hermoso ideal al que apuntar, había simplemente el artista y el mundo.
y el arte y la obra de arte fue el resultado de su confrontación, la introducción de un sentido en un mundo que en sí mismo era privado. Y nuevamente aparece la idea de creación que habíamos visto anteriormente, la idea del artista como creador. Una idea que yo creo que es posible si de cierta forma sacralizó esta voluntad creadora, esta voluntad libre, porque al ser una voluntad libre es ajena a este mundo que parece ser un cúmulo de entes atados por causas necesarias. El mundo parece estar regido por leyes necesarias, por leyes físicas, mientras que la voluntad parece ser libre. Por tal motivo, el arte, podría definirlo aquí de forma ya muy resumida para ir terminando ya, el arte lo podría definir como una hierofanía porque su fuente está siendo sacralizada. Su fuente sería esta voluntad, que es muy propio de la ideología actual, moderna. Para ya terminar voy a leer una cita de Nicolás Gómez Dávila en su texto Textos 1, en su libro Textos 1. Dice Gómez Dávila: estupefacto ante el esplendor que asegura, el hombre desatiende el valor que arde en las nobles presencias que venera, y acepta su impetuosa grandeza como pertenencia legítima de grandeza de su desnuda condición. El hombre admira sus obras, y pronto idolatra sus manos. El hombre olvida la función que sus obras cumplen, y le atribuye el valor que solo realizan. La hora se alza en única presencia venerada. En su sombra palidecen y se esfuman los grandes espectros axiológicos. La obra, creación del hombre, parece depender del hombre solo. Su valor es reflejo del hombre que la crea. El valor abandona el universo y adhiere a la condición humana. El hombre funda el pomposo culto de sí mismo.